En la mitología nórdica el mundo está representado como un disco plano, situado en las ramas del árbol del mundo Yggdrasil, que sostenía los 9 mundos. Helheim, el hogar de los muertos, Niflheim, el reino de la oscuridad y de las tinieblas, Svartalfaheim, el hogar de los elfos oscuros y de los enanos, Muspelheim, el mundo primordial de fuego, Jotunheim, el hogar de los gigantes, Midgard, el hogar de los humanos, Alfheim, el hogar de los elfos de la luz, Vanaheim, el hogar de los Vanir, la tribu de los dioses de la naturaleza y de la fertilidad, y Asgard, el reino de los Ases, los dioses de la luz y la sabiduría emparentados con Odín. En el árbol del mundo habitaban varias criaturas, entre las que se destacan un dragón llamado Nidhogg, que habitaba en las raíces y que las roía para derribar a un águila sin nombre que habitaba en la rama más alta, desde la cual vigilaba los 9 mundos. Además, según la creencia, existía una ardilla llamada Ratatosk, que recorría de las raíces a la copa llevando noticias falsas del dragón al águila y viceversa, para sembrar la discordia entre ellos. De la raíz del árbol emanaba la fuente que llenaba el pozo del conocimiento custodiado por Mimir, un gigante mitológico escandinavo. A los pies del árbol se encontraba el dios Heimdall, que era el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Nidhogg y de una multitud de gusanos que trataba de corroer sus raíces y derrocar a los dioses a los que éste representaba. Asgard, la región alta del cielo, estaba localizada en el centro del disco, y solamente podía llegarse hasta allí caminando por el arco iris, el puente Bifrost, custodiado por Heimdall, quien estaba provisto de un gran cuerno con el que avisaba cada vez que un as o un vanir lo cruzaba. La interacción entre los Vanir y los Ases es un aspecto interesante de la mitología nórdica, pues mientras que en otras culturas había familias de dioses antiguos y modernos, como es en el caso de los titanes y los olímpicos de la antigua Grecia, los Ases y los Vanir eran contemporáneos. Los dos clanes pelearon batallas, concluyeron tratados e intercambiaron rehenes, por lo que hay quienes especulan que el tipo de intercambio que ocurría entre los Ases y los Vanir refleja el tipo de interacción que se daba habitualmente entre varios clanes nórdicos de la época, siendo esta guerra un acontecimiento importante para su mitología. Pues los relatos de la guerra que culminó con la unificación de las dos tribus de dioses son un tema de amplio debate y discurso académico. La información sobre esta guerra es fragmentada, por lo que se reconstruye a partir de algunas fuentes supervivientes. En 2 estrofas del Voluspa, el primer y más conocido poema de la Edad Poética que cuenta la historia de la creación del mundo y su inminente final, la guerra es relatada por una Volva, una sacerdotisa, profetisa y mujer sabia en la mitología escandinava que había sido revivida por Odín para que le revelara el pasado y el futuro. En la primera de las 2 estrofas, la Volva dice que recuerda la primera guerra en el mundo, cuando la misteriosa diosa Vanir Gullveig fue atravesada con lanzas y luego quemada 3 veces en uno de los salones de Odín, para luego renacer también 3 veces. En la siguiente estrofa, la Volva sostiene que Gullveig, renacida del fuego, fue llamada Heior, que significa la brillante, cada vez que regresaba a casa, y que era sabia y lanzaba hechizos, siendo considerada una practicante de un tipo de hechicería en donde podía entrar en trance, convirtiéndose en favorita de las mujeres malvadas. Debido a esto, los Vanir demandaron una reparación por la tortura de Gullveig. Los Vanir querían tener el mismo estatus y privilegio que los Ases, y por ello en una estrofa posterior, la Volva le dice a Odín que todos los poderes fueron a los sitios del juicio y discutieron si los Ases debían pagar una multa, o si en su lugar todos los dioses debían tener tributos. Como resultado, los Ases se negaron y rompieron las conversaciones, por lo que estalló una guerra entre las dos tribus. Más adelante en el poema, una estrofa proporciona el último de los relatos de la Volva sobre los eventos que rodearon a la guerra. En este afirma que Odín arrojó una lanza y la tiró sobre la multitud, mientras se desataba la primera guerra en el mundo. El muro de defensa del bastión de los Ases fue roto, y los Vanir indomables pisotearon la llanura. Según los historiadores, las estrofas son muy imprecisas. Sin embargo, se cree que parecen transmitir información sobre una batalla precipitada por la entrada de Gullveig Heior entre los Ases, debido a que no habían sido capaces de matarla y que aquella practicaba un tipo antiguo de magia conocido como Seid, que involucraba el encantamiento con hechizos, siendo más de tipo chamánico, pues enfatizaba en trances extáticos. En Heimskringla, un conjunto de sagas nórdicas redactadas en nórdico antiguo, en Islandia alrededor de 1225,
Por el historiador Snorri Sturluson, se afirma que los dos bandos finalmente se cansaron de luchar y acordaron reunirse para establecer una tregua, en donde se produjo un intercambio de rehenes. Los Vanir habrían enviado a su mejor hombre, Núyoror, y a su hijo Freyr, a cambio de Hoenir, descrito como grande, guapo y, según el pueblo de Vanaland, adecuado para ser un jefe. Además, los Ases enviaron a Mimir, un personaje de gran entendimiento y sabiduría, a cambio de Basir, a quien Sturluson describe como el hombre más sabio de Vanaland. El relato continúa con la llegada a Vanaland de los rehenes. Hoenir fue nombrado inmediatamente jefe, y Mimir a menudo le daba buenos consejos. Sin embargo, cuando Hoenir estaba en reuniones sin Mimir a su lado, siempre respondía de la misma manera: dejen que otros decidan. Posteriormente, los habitantes de Vanaland sospecharon que habían sido engañados en el intercambio, por lo que capturaron a Mimir, lo decapitaron y enviaron su cabeza a Asalan. Odín tomó la cabeza de Mimir, la embalsamó con hierbas para que no se pudriera y conjuró sobre ella, con lo cual le dio el poder de hablarle y revelarle secretos. Odín entonces nombró a Núyoror y Freyr para que se convirtieran en sacerdotes de costumbres de sacrificios y se volvieron dioses de su pueblo. Freya, hija de Núyoror, fue la sacerdotisa de estos sacrificios y es descrita como quien introdujo el Seir en el lugar. Por ello, varios académicos consideran equivalentes las figuras de las diosas Gulveig y Freya. Una conclusión alcanzada por medio de comparaciones entre el uso de Seid por la figura Gulveig Heior en Voluspa y la mención de Freya haciendo lo mismo en Heimskringla. La cosmología de la mitología nórdica incluye un fuerte componente de dualidad, algo que puede verse reflejado en una profunda creencia en los opuestos para la creación del universo. Como otras religiones politeístas, esta mitología carece del típico enfrentamiento entre el bien y el mal de la tradición de Medio Oriente. Los dioses y las fuerzas que representan son muy complejos, pues para los escandinavos eran fundamentalmente poderes en un sentido amplio. De esta forma, el antagonismo existe en esta mitología, pero en vez de ser maldad contra bondad, es orden contra caos. Los dioses representan el orden y la estructura, mientras que los gigantes y los monstruos representan el caos y el desorden. En la Voluspa, Odín, el jefe del panteón de los dioses nórdicos, sostiene que si va a cumplir su función de rey de los dioses, debe poseer todo el conocimiento. Es así que la Sibila, antes de hablar de la primitiva guerra entre los Ases y los Vanir, describe el gran fresno Yggdrasil y a las tres Nornas, Urd, Verdandi y Skuld, símbolos femeninos del destino inexorable, que relacionan el pasado, el presente y el futuro, y quienes giraban los hilos del destino bajo él para luego centrar su atención al futuro. La versión nórdica antigua del futuro es sombría. En el final, según se creía, las fuerzas del mal y el caos sobrepasarían en número y vencerán a los divinos guardianes de los hombres del bien y el orden. Loki y sus monstruosos hijos romperán sus ataduras. Los muertos navegarán desde Helheim para atacar a los vivos. Heimdall, el vigilante de los dioses, convocará a los anfitriones celestiales con un bramido de su cuerno. Y tras esto seguirá una batalla final entre el orden y el caos conocida como Ragnarok. Una batalla en la que los dioses perderán, ya que ese es su destino. Ellos, conscientes de esto, juntarán a los mejores guerreros, los Seinherjar, para pelear de su lado cuando el día llegue, pero finalmente serán incapaces de evitar que el mundo se sumerja en el caos del cual una vez emergió. Los dioses y su mundo serán destruidos, y el propio Odín será engullido por el lobo Fenrir. Sin embargo, no todo estará perdido, pues habrá unos pocos supervivientes, ambos humanos y divinos, que poblarán el nuevo mundo para volver a empezar el ciclo. O al menos eso es lo que anuncia la Sibila, quien al terminar de hablar cae nuevamente en el olvido.